a la materia o la parte más simple. ¿Ya? Bueno, tenemos diferentes modelos, en este caso atómicos, ¿sí? Espérenme un ratito. A ver. Ya. Entonces tenemos diferentes tipos de átomos, ¿sí? Con diferente definición. Tenemos modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ¿sí? Que son algunos de los científicos que más o menos nos dieron la razón científica de cómo se estructura un átomo. Todos los modelos atómicos concuerdan en esto. Esto es el átomo, es decir, la parte más pequeña que está constituida la materia, ¿ya? Entonces, mire, tenemos tres partículas elementales o tres partículas principales que está estructurado un átomo, lo que son protones, neutrones y electrones, ¿ya? Químicamente son más partículas que componen, en este caso, al átomo, pero son tres elementales. El átomo se compone de dos partes principales, ¿sí? Un núcleo, que sería el centro del átomo, que hay dos partículas principales, protones con su carga positiva y neutrones con una carga neta, ¿sí? En lo que tiene que ver a su punto energético. Eso es el núcleo. Y en cuanto a la envoltura, ustedes ven, por ejemplo, estos movimientos elípticos, esto se llama orbitales, ¿sí? Orbitales. Y aquí en los orbitales, que es en este caso, fuera del núcleo, se llaman electrones cuya partícula es negativa, ¿ya? Dentro del átomo existen más partículas, por ejemplo, antipotrones, positrones, pero las tres elementales o las tres partículas más estables son esas que estamos analizando, protones, neutrones en el núcleo y fuera del núcleo lo que son los electrones, ¿sí? Una idea sencilla para en este caso entender cómo se configuran los diferentes tipos de átomos. Bueno, ya que estamos analizando el átomo, la teoría científica de la química nos dice que también un átomo son los elementos químicos, ¿sí? Estos son los elementos químicos que encontramos en la naturaleza. Actualmente son 118. Cabe rescatar que no todos son de manera natural. Algunos la ciencia los ha tratado de sintetizar, ¿sí? Pero lo que quiero que entendamos es que cada elemento químico, después iremos estudiando la tabla periódica, pero todo elemento químico tiene dos cosas principales, un número atómico y una masa o peso atómico, ¿sí? Todo elemento químico tiene dos estructuras muy importantes. En este ejemplo nos habla del oxígeno, mira, nos dice que el oxígeno tiene como número atómico 8 y como masa atómica 15.9, que sería 16, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el cobalto, miren. El cobalto es un metal, ¿sí? Que tiene como número atómico 27, pero como masa atómica 58.9. Entonces, todo elemento químico tiene eso de ahí, un número atómico y una masa atómica. A medida que vayamos profundizando en química, iremos descomponiendo la tabla periódica, ¿ya? Bueno, vamos a estudiar los protones, neutrones y electrones como antesala para entender la distribución electrónica. Miren, es muy fácil entender esto de aquí. Todo elemento químico tiene esta estructura, ¿sí? En algunos libros ustedes lo van a encontrar de esta manera, X A sobre Z, ¿ya? En química, la letra E o la X, que es lo mismo, significa el símbolo químico, ¿sí? Cada estructura, entonces estamos diciendo que cada elemento químico tiene esta estructura, E A sobre Z o X A sobre Z. Tanto la E como la X es el símbolo químico, ¿ya? La letra A
es la masa atómica o número, en este caso, másico. También se lo conoce de esa manera. Yo voy a ponerlos aquí de otra manera, ¿sí? Miren, la X significa el elemento químico. Vamos a poner aquí el elemento. La A en química significa masa atómica. ¿Sí? Por aquí lo vamos a poner. La A significa masa atómica. Y la Z en química significa número atómico. ¿Ya? Un ejemplo es el siguiente, miren, si yo pongo el átomo de sodio, y aquí yo pongo, por ejemplo, 2311, ¿qué estoy diciendo en este ejemplo sencillo de este átomo? Que el elemento químico es el sodio, el número atómico, recuerden que está en la parte inferior, se representa como 11, y el número que está en la parte superior, que sería A, es la masa atómica 23, ¿sí? Entonces todo átomo se forma también de un número atómico y una masa atómica. Bien, vamos a definir entonces lo que es el número y la masa atómica. Sabemos que todo elemento químico tiene esas dos cosas. Por aquí vamos a poner masa atómica, ¿ya? Y por aquí vamos a poner número atómico. Muy bien. En química, la masa atómica es la suma de dos factores, los protones más los neutrones, ¿sí? Eso es la masa atómica. Y el número atómico, en cambio, es la cantidad de protones que es igual a los electrones, ¿sí? Eso es lo que la teoría atómica nos dice. Miren, la masa atómica que se representa, recordemos, con la letra A, no es más que la suma de protones y neutrones, ¿sí? Y el número atómico que se representa con la Z es la cantidad de protones que es igual a los electrones. Mire, si yo dibujo el átomo, hipotéticamente me va a quedar lo siguiente. Este es el núcleo y voy a suponer que esta es la envoltura. Recordemos que en el núcleo que tenemos protones y también tenemos neutrones. Y en la envoltura tenemos lo que son los electrones. No nos olvidemos esas tres partículas elementales, ¿ya? Lo que acabo de explicar, ¿qué me está diciendo? Miren, que la suma de protones y neutrones, esto se va a llamar como masa atómica, ¿sí? Masa atómica, ¿ya? Y los electrones, y que son de igual cantidad que los protones, eso en cambio se llama número atómico. Número atómico, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos entender, que cada elemento químico tiene una estructura neutra. ¿A qué se refiere con neutra? Que es como una síntesis de información común para todo elemento químico. Entonces, no nos olvidemos esto. Miren, masa atómica, la suma de protones y neutrones, y la Z, que es el número atómico, los protones son igual a los electrones. ¿Sí? Bueno, ya que estamos aquí con este ejemplo del sodio, vamos a hablar en términos químicos, miren. Es como que si yo tuviera esto de aquí, X, A sobre Z. Sabemos que el elemento químico es el sodio, ¿no es cierto? Entonces el número 11, esto sería Z, que sería el número atómico, ¿no es cierto? Y la letra de arriba sería la A, que es la masa atómica, que sería 23, ¿sí? En algunos ejercicios que normalmente la química propone es calcular los protones, neutrones y electrones de los elementos químicos, ¿ya? Vamos a borrar esta parte de aquí. Creo que está entendido lo que es protones, neutrones y electrones, ¿ya? Y vamos a tomar, por ejemplo, el átomo de sodio. Miren,
El átomo de sodio con esta información me está diciendo que tiene como número atómico 11 y como masa atómica 23, ¿sí? ¿Qué me pide en este caso calcular? De aquí vamos a calcular los protones, los neutrones. Entonces vamos a calcular protones. A ver, espérenme. A ver. Ya, protones, neutrones y los electrones. Aquí vamos a poner electrones. ¿Ya? Muy bien. Está muy fácil saber. Miren, simplemente podemos asociar esta teoría con el modelo atómico del sodio. Si tenemos 11, recordemos que la Z es igual a protones y electrones. En pocas palabras, ¿qué estaremos diciendo? Que la cantidad de 11 significa que hay 11 protones y 11 electrones. Entonces, del átomo de sodio, ¿cuántos protones y electrones serían? Lo mismo, ¿no es cierto? Quedaría 11 protones y 11 electrones. ¿Ya? Porque Z es 11 y la Z ¿qué era? Protones y electrones lo mismo. Entonces, si yo tengo que Z es igual a 11, ¿qué estoy diciendo? Que protones y electrones también tendrán 11. ¿Ya? Vamos a los neutrones. Miren, recordamos que la masa atómica es la suma de los protones más los neutrones. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos como masa atómica que es 23. Entonces, 23 es igual. ¿Cuántos protones acabé de calcular? 11. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones tendría que tener para que me dé 23? Tendría que tener 12. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene este átomo? Tiene 12. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más para entender un poco de esto. ¿Sí? Espérenme para borrar esto. Y vamos a hacer otro ejemplo más para entender esto de aquí. Ya, muy bien. Entonces no olvidemos los conceptos básicos. Miren, que la masa atómica, ¿ya? No olvidemos que la masa atómica era la suma de ¿qué? De los protones más neutrones, ¿sí? Y el número atómico es la cantidad de protones que es igual a los electrones. Muy bien, eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, por ejemplo, supongamos que tengo el átomo de oxígeno, miren. Por ejemplo, me dan este átomo de aquí, oxígeno. Sería 16,8. ¿Ya? Sería esta estructura de aquí, en pocas palabras, X, A sobre Z. ¿Qué estoy diciendo aquí con el oxígeno? Que el oxígeno tiene una masa atómica de 16 y un número atómico de 8. Vamos a calcular entonces del oxígeno, miren. Vamos a calcular sus protones, sus neutrones y también vamos a calcular sus electrones. Muy bien. Por teoría, miren, si yo sé que el oxígeno tiene un número atómico de 8 y sabemos que el número atómico son protones y electrones lo mismo, ¿cuántos protones tendría? Tendría la misma cantidad porque viene a ser lo mismo. Entonces, si Z vale 8, estoy diciendo que tiene 8 protones y también 8 electrones. ¿Ya? Ahora para calcular los neutrones, miren, 16 es la masa, ¿no es cierto? Entonces recordamos el concepto teórico, que la masa atómica es la suma de los protones más neutrones.
Entonces, simplemente una relación matemática. Entonces, miren, si la A sería 16 y yo sé que hay 8 protones, tendría que buscar un número que sumado me dé 16. ¿Cuál sería en sí mismo? 8 también, ¿sí? Entonces, los neutrones también serían 8. Entonces, para concluir, yo podría manejar este modelo hipotético y decir lo siguiente, miren, que en el núcleo encontramos 8 neutrones, 8 protones y en la envoltura 8 electrones. Y tiene sentido decir, miren, si yo sumo protones y neutrones me va a dar 16, que sería su masa atómica. Entonces la suma sería también 16. Y la cantidad de 8 neutrones y 8 electrones sería la misma porque es su número atómico. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo, igualmente tienen una actividad respecto a este tema para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Cuál es, se puede decir, la base para nosotros conocer la cantidad de protones, neutrones y electrones? Esto de aquí, ¿sí? Esto es la base. Entender que la masa atómica de un elemento químico es la suma de sus protones y neutrones y el número atómico protones es igual a los electrones, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo más, no hay ningún problema. Vamos a poner, por ejemplo, espérenme para borrar, por favor, esto de aquí. Ya, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, al magnesio. Si vamos a poner al magnesio, que sería 1224. Entonces, miren, pondría el átomo de magnesio, que sería 1224. Que químicamente me habla de esto, X A sobre Z. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo en este caso? Que, por ejemplo, este átomo de magnesio tiene un número atómico de 24, ¿sí? Perdón, esto es al revés, 24, 12. 24, 12, ¿ya? Estamos diciendo entonces que, miren, tiene este átomo de magnesio un número atómico que es 12 y una masa atómica que es 24. Nos pide calcular la cantidad de protones, la cantidad de neutrones, ¿sí? Y la cantidad de electrones. Muy bien. Entonces, no olvidemos la parte teórica, miren. ¿Qué nos decía la parte teórica? Que el número atómico es la cantidad de protones que es igual a los electrones, ¿sí? Y la A, que es la masa atómica, es la suma de los protones más los neutrones. Simplemente vamos a relacionar la teoría con este átomo, miren. Si nosotros tenemos como número atómico 12, ¿qué estamos nosotros diciendo? Que va a haber 12 protones y 12 electrones, serán lo mismo, porque la teoría me dice que Z, protones y electrones, lo mismo. Entonces, si Z vale 12, ¿cuántos protones tendrían que ir? 12 y también 12 electrones. ¿Ya? Y ahora para la masa atómica, miren, la masa atómica me dice que es la suma de protones y neutrones. Yo sé que A equivale a 24. Esto es igual. ¿Cuántos protones calculamos? 12. ¿Cuántos neutrones, tienen que ver para que me dé 24? 12 también. Habría también 12 neutrones. Porque 12 más 12 tenemos 24. ¿Sí? Esto es entonces lo que tenemos que, espérenme un ratito, ya. Entonces esto es lo que tenemos que dominar, este concepto teórico, ¿sí? Número atómico, protones igual a electrones y la masa atómica, protones más neutrones, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿sí?
ya que estamos hablando del átomo. Entonces no nos olvidemos el concepto teórico que todo elemento químico tiene un número y una masa atómica. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la envoltura del átomo, ¿sí? Esto es un isótopo para entenderlo químicamente. Este es el que aparece en la tabla periódica, pero estos dos son radioactivos, se utilizan energía nuclear. Miren, ¿cuál es lo común entre estos tres modelos? Es muy interesante este ejemplo, miren, que tienen que un mismo número atómico, pero diferente que masa atómica. Eso es un isótopo. Esos son los isótopos del hidrógeno. Normalmente estos dos se utilizan, no sé si ustedes han escuchado energía nuclear. Esos dos se utilizan en energía nuclear. ¿Ya? Miren, un isótopo es aquellos átomos que tienen, miren, un mismo número atómico pero diferente masa atómica. En cambio, ¿qué es un isóbaro? Aquellos átomos que tienen, miren, una misma masa atómica pero diferente número atómico. Es todo lo contrario, ¿sí? Estos dos están en este modelo, X A sobre Z, ¿sí? Entonces miren el isóbaro del calcio con el argón. 40-40, que es la masa para los dos, pero se difiere en su número atómico. 20 para el calcio y 18 para el argón. ¿Por qué la importancia de los isótopos y los isóbaros? Normalmente la química lo utiliza para experimentación científica. Gracias a estos dos es que, por ejemplo, algunos países cuentan con energía nuclear, ¿sí? Una energía, bueno, totalmente diferente, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar directamente a este tema que es configuración electrónica, ¿sí? No me voy a meter tanto a detalles científicos, ¿ya? Solamente quiero que me entiendan lo siguiente para comprender lo que estamos haciendo. Miren, esto es la envoltura del átomo, ¿sí? Todo átomo, nosotros también, nuestros átomos, están constituidos por estas partes, ¿ya? Este es el núcleo, pero también existe una envoltura. La envoltura está constituido, esta parte que ustedes ven de negro se llaman niveles, ¿ya? Y este de aquí, ustedes pueden ver que aquí, por ejemplo, hay un color azul, aquí un rojo y un azul. Esto en cambio se llama subniveles, ¿sí? De esa manera se componen los orbitales o las capas externas que tiene el átomo. Niveles y subniveles, ¿ya? Entonces, bueno, para manera concreta, el átomo tiene 7 niveles, del 1 al 7, y los subniveles son 4, S, P, D y F. No me voy a meter mucho a la parte teórica porque aquí también interviene la física, pero son 4 subniveles que tiene cada nivel, ¿ya? Si nosotros hacemos, ¿sí?, un esquema, llegamos al siguiente esquema que se llama de Muller o de Aufbau, ¿ya? Es un esquema que nos permite, por ejemplo, identificar y en este caso tal vez saber cómo se distribuyen los diferentes elementos químicos. Miren, es un esquema que iniciamos por aquí y recorremos así como está, miren. Así como está, tenemos que distribuir los elementos químicos. Yo voy a poner un ejemplo. El átomo de sodio, cuyo número atómico es 11. Cuando hacemos de configuración electrónica, nos hace ver o saber, ¿sí?, cómo están distribuidos los electrones fuera del núcleo para cada elemento químico. Miren, para nosotros distribuir electrónicamente se tiene que utilizar el número atómico, no se olvidarán, el número atómico. Entonces el número atómico del sodio es 11, es el número atómico. En la tarea que ustedes tienen que hacerlo también con su número atómico. Eso lo vamos a encontrar en la tabla periódica, ¿sí? Ahora miren, el átomo de sodio me dice que tiene 11 electrones. Iniciamos por aquí, que sería nuestro primer nivel. Sería 1s2. Miren, por aquí recorremos siguiendo las flechas. Luego, ¿cuál sigue? 2s2, ¿no es cierto? Ponemos 2s2. Luego, miren, recorremos todo esto. ¿Cuál sigue después? 2p6. Entonces quedaría
2p6. Hasta aquí tengo 10 electrones, miren, 2 más 2, 4, más 6 son 10. Me falta un solo electrón. Luego del 2p6, ¿cuál sigue? 3s2. Entonces aquí voy a poner 3s. Ya no le pondría el 2 porque me quedarían 12. Simplemente 3s, 1. Si yo sumo los exponentes tendría 11 electrones. ¿Ya? Vamos con el calcio, miren. El átomo de calcio tiene el número atómico 20. Quiere decir que tiene 20 electrones. Iniciamos desde la parte superior, miren. 1s2. Vamos a marcarlos para no confundirnos. ¿Cuál seguiría después? 2s2, miren. ¿Ya? Después seguimos todas las flechas. ¿Cuál sigue? 2p6. Hasta ahí yo tengo 10 electrones. Luego, ¿cuál sigue? 3s2. Tendríamos 2 electrones. Si luego seguimos las flechas, ¿cuál seguiría? 3p6. ¿Ya? Vamos a ver cuántos electrones tenemos hasta ahí. 10 sería más 2, 12 más 6, 18. Nos faltan 2 electrones, perdón, 2. ¿Con cuál terminaríamos? 4s2. Pondríamos 4s2. Si yo sumo todos los electrones, esto me va a dar 20 electrones. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de distribuirlos, en este caso, a los elementos químicos? Para saber diferenciar, por ejemplo, cómo es que se ubican en la tabla periódica y de acuerdo a eso saber si se trata de un metal, un no metal o un metaloide. La próxima clase de química veremos la tabla periódica, por la cual si les pido que se consigan una tabla o en el mismo cuaderno saben ver algunas que vienen insertadas, ¿sí? Entonces, miren, estamos comprendiendo cómo los elementos químicos se van distribuyendo en la tabla periódica, ¿sí? Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Como les dije al principio, va a ser algo concreto, ¿sí? Va a ser algo concreto la clase de hoy. Bueno, antes que se acabe el tiempo, no tienen clase en este caso de filosofía, para que lo tengan en consideración. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo puede hacer por el chat. Claro. Ya, verán, estoy viendo algunos estudiantes que ya, el deber está enmarcado en las indicaciones, ¿ya? En cuanto, bueno, algunos me están preguntando el deber. Todos están enmarcados para hasta el próximo lunes, para que lo puedan, en este caso, estar atentos, ¿sí? Ya, ayúdenme por favor con lo siguiente. Algunos estudiantes están con nombres de dispositivos. Por ejemplo, por ahí vi un iPhone. Ayúdenme por favor con su nombre de usuario para yo registrarles como asistencia. No, no tienen Andy, perdón, clase de filosofía, pero revisen la plataforma, ¿sí? Bueno, ayúdenme con su nombrecito, por favor. Ya, espérenme para... Ya. En cuanto al deber, me están preguntando, verán, la misma plataforma tiene la posibilidad de que ustedes suban el deber, ¿sí? Para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Simplemente de la misma plataforma tiene videos tutoriales de cómo deben subir alguna tarea, ¿sí? Así que por favor, simplemente está de revisar la misma plataforma, lo tienen a su disposición. Bueno, claro, no sé, por ahí me levantaron la mano, no sé si tengan alguna pregunta antes que se acabe la
la sesión. La otra materia no hay clase o qué? No, no hay clase, pero revisen la plataforma. Seguramente me imagino que el docente les dejó alguna tarea para la próxima clase o lectura, para que lo revise. Allá. ¿Sí? Listo. Ya podemos salir, profe. Espérenme un ratito, solamente estoy tomando asistencia rápidamente. Ya. Sí, el que no tiene computadora a mano, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Igualmente, por favor, les pido que revisen. Ahí están las indicaciones. ¿Sí? Bueno, de mi parte, les deseo una bonita noche. Si tienen alguna inquietud, por favor, estaré respondiendo igualmente por la plataforma. Claro, sí, sí, no hay ningún problema. Estoy a su disposición si no hay si tienen alguna inquietud, ¿sí? Recuerden que no tienen filosofía. De mi parte, les deseo una bonita noche. Muchas gracias. Hasta la próxima Ya, clase. licenciado, gracias. Cuídense. Luego, Ya, listen. licenciado, que tenga buenas Profe, noches. hasta luego. Gracias, Lice. Luego. Utilicen. Gracias, dicen. Hasta luego. Gracias, licenciado. Linda noche para todos. Les para chupar.